Buenas, mi nombre es Eduardo Chávez, soy interno de la Universidad Latina de Costa Rica y hoy vengo a presentarles un tema bastante interesante, el cual es polio y síndrome de Guillain-Barré como principal diagnóstico diferencial. Como cronograma vamos a tener lo que es la introducción, la definición de la enfermedad, historia de la enfermedad, su fisiopatología, las características clínicas que se van a presentar, su transmisión, el diagnóstico y la prevención. Ok, como introducción vamos a establecer que la polio fue y sigue siendo todavía una de las enfermedades que más secuelas ha dejado en las últimas décadas, sobre todo hace muchos años, cuando principalmente no existía alguna prevención o algún tratamiento específico para lo que es la enfermedad. Entonces, como concepto vamos a tener que es una enfermedad infecciosa altamente transmisible causada por el virus de polio y que en su forma paralítica comienza de forma aguda con un cuadro de parálisis flácida. Esa es una imagen en donde podemos ver unos niños con la enfermedad un poco avanzada. Como pueden ver, la mayoría usan accesorios debido a la parálisis que se presenta en miembros inferiores, como vamos a ver más adelante. Ok, acerca de la historia de la enfermedad, esta es una imagen en donde se constata la antigüedad que se viene presentando la enfermedad. Se trata de una estela egipcia fechada entre 1580 y 1350 antes de Cristo. Entonces, como podemos ver, es algo que se viene presentando desde hace muchos años. En la imagen de la izquierda se ve un sacerdote con la pierna derecha atrofiada, que según dicen es una secuela de la enfermedad. Estas imágenes muestran lo que es máquinas de ventilación mecánica. Fue una epidemia que se dio en Estocolmo, Suecia, en 1887. Y les pongo esa imagen porque antes, bueno, como vamos a ver más adelante, en el curso de la enfermedad no solo va a haber parálisis de las extremidades, sino que también vamos a encontrar lo que es el compromiso de los músculos de la respiración y con em, con el fin, con todo esto, se va a producir lo que es un fallo respiratorio. Entonces, estas máquinas fueron creadas para ayudar a los chiquitos a lo que es la expansión del tórax, para facilitarles así lo que era la respiración. Estas máquinas tenían una presión diferente a la atmosférica, en lo que ayudaba a expandir el tórax. Las investigaciones se dieron a principios del año 1905 por el médico sueco Ivar Wickham, en donde él descubrió las características que tenía lo que era la enfermedad y sin embargo se continuaron los estudios por Karl Landsteiner y Erwin Popper, que fueron patólogos y pediatras en ese tiempo y que lograron identificar y aislar lo que fue el virus de la polio. Bueno, se siguieron ah, por los años 1910 se empezó a investigar lo que fue la primera vacuna. Se dio primeramente por Simon Flexner y en esos resultados de las primeras vacunas, bueno, se- lo hicieron en dos grupos poblacionales en los que iban incluidos científicos, chimpancés, adultos, personas adultas y niños. Sin embargo, no se vieron resultados halagadores con esta primera vacuna,
debido a que se presentaron muchas muertes como efecto adverso de la vacuna que estaban preparando. En estas imágenes podemos ver que antes se utilizaban animales como monos principalmente para el estudio de la vacuna y posteriormente se fueron utilizando en lo que fueron los humanos. En 1951, Jonas Salk cultivó el virus de la polio en tejido renal de monos, principalmente, para producir grandes cantidades de vacuna. El 12 de abril de 1955, los resultados de los ensayos mostraron una efectividad muy alta del 80 a 90% de la vacuna. Y en el año 1997 hubo una mejora de esa vacuna también. Y se dice que la polio fue declarada erradicada en las Américas el 29 de septiembre de 1994 por la Organización Panamericana de la Salud. Se dice que la poliomielitis no ha sido eliminada del todo. Actualmente se dice que no está presente en un 99%, pero que todavía falta ese 1% que más adelante vamos a ver y vamos a hablar un poco sobre las posibles causas del por qué no está del todo erradicada esta enfermedad. Entonces, este fue un estudio que se hizo desde el principio del año 1937 hasta el año 2013. Entonces, podemos los casos eran muy elevados, como podemos ver aquí, con picos muy altos, más o menos, bueno, en 1945 podemos ver que los casos ya estaban llegando a 20,000. A 1949, casi 1950, vemos que los casos subieron a 40,000. Y a nivel de, bueno, en los años de 1953 vemos que los casos iban en aumento para arriba de los 50,000. Entonces, como les mencioné, la vacuna de Jonas Salk se introdujo en 1955. Entonces, en ese año hubieron campañas masivas de vacunación, sobre todo en niños, y como podemos ver, hubo un descenso abismal en lo que fueron los casos, y ya para 1957 el pico ya era muy bajo. Hubo después un brotecito en 1959 y después continúa la disminución hasta llegar a 0 casos. En esta otra tabla les presento, bueno, las tasas de vacunación en contra de los años, ¿verdad? En donde se vio que se mantuvo un 90% de la población vacunada, sobre todo, eso fue un estudio en Estados Unidos de 1980 a 2014. Entonces, vemos que la población vacunada en este país fue por arriba del 90%. Entonces, ¿cómo se va a dar la transmisión de la enfermedad? Bueno, principalmente se va a dar por transmisión de secreciones orofaringias. Entonces, un niño que esté contagiado de la enfermedad estornuda cerca de otro, este otro va a inhalar lo que es el virus y posteriormente se va a infectar. O también existe el contagio fecal oral, en donde por contacto, bueno, de manos contaminadas con heces, el niño puede llevarse las manos a la boca y así contagiarse. Es importante mencionar que la incubación del virus va a ser de 1 semana a 2. La transmisibilidad por medio de lo que es secreciones orofaringias se va a dar a partir de las 36 horas a 7 días de enfermedad. Y lo que es el contagio fecal oral, la transmisibilidad se va a dar a partir de las 72 horas a los 1.5 meses más o menos. Perdón. Es importante mencionar que en personas, en pacientes inmunodeprimidos, la excreción del virus por heces va a ser ya crónica, entonces
el niño ya va a excretar el virus de manera permanente. Como factores de riesgo vamos a tener varios. El más importante es la falta de inmunización. Entonces, este va a ser el principal factor de riesgo en la población de presentar un cuadro de polio. También es importante lo que es la malnutrición, un virus con patogenicidad alta y pacientes también inmunodeprimidos. Ok, un poco sobre las características del virus. Se dice que este virus pertenece al género enterovirus y la familia es picornavirus. Es un virus ARN que no tiene envoltura y es resistente a cloroformo, alcohol e inactivados por radiaciones ionizantes, formaldehído y temperaturas mayores a 50 grados. De hecho, el médico Jonas Salk, que introdujo la vacuna en 1955, logró activar el virus gracias a que él descubrió que se inactivaba por el formaldehído. Esto, la imagen de la derecha arriba, representa cómo se ve el virus en un microscopio. Entonces, como a modo de resumen, entonces el agente etiológico vamos a tener que es el poliovirus, en los cuales vamos a tener 3 serotipos. Se dice que el serotipo 1 fue el que más ocasionó epidemias en lo que fue América. Y los 3 virus pueden causar lo que es la parálisis flácida en extremidades. El modo de transmisión, como les mencioné, aparte de las secreciones orofaringeas, también se puede dar oro fecal y el periodo de incubación va de 1 semana a 2 e incluso podría llegar a 35 días. Ok, como fisiopatología de la enfermedad, vamos a tener que el virus va a ingresar por nariz o boca, por secreciones ya sea orofaringeas de una persona infectada o por transmisión orofecal. Una vez que el virus ingresa al organismo del paciente, va a haber un proceso de replicación, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces, aquí el virus se va a anclar a lo que son las células reticuloendoteliales y va a empezar la replicación. Al mismo tiempo, vamos a encontrar que el virus se va a diseminar por vía linfática, produciendo lo que es la viremia. Entonces, más que todo va a afectar lo que son los ganglios linfáticos cervicales y los ganglios linfáticos alrededor a nivel abdominal. Entonces, en el proceso de viremia, vamos a tener que el virus, los principales órganos o los primeros órganos que va a afectar va a ser el hígado y el vaso. Ok, en esta parte, si el paciente está vacunado, vamos a tener lo que es la intervención de los anticuerpos. Entonces, si tenemos esta intervención de anticuerpos, la infección va a ser, en la mayoría de los casos, asintomática. Sin embargo, en caso de de que el paciente no esté protegido por anticuerpos o que sí lo esté, pero que esté inmunodeprimido, puede presentar lo que es una nueva replicación. Entonces, en esta fase de nueva replicación, el virus va a producir lo que son síntomas inespecíficos, que ahorita más adelante le voy a mencionar cuáles van a presentar. Si el virus, bueno, dependiendo de la virulencia del virus, este puede seguir avanzando y producir lo que es afectación del sistema nervioso central. Entonces, em, ¿cómo podría llegar el virus a sistema nervioso? Bueno, se dice que hay varias hipótesis, entre las cuales se dice que los viriones ascienden de forma hematógena
hasta lo que es la barrera hematoencefálica y afectando cerebro. También por células inmunitarias como son macrófagos o monocitos ya infectados por el virus, pueden diseminarse también por vía hematógena hasta llegar a lo que es el sistema nervioso y producir la sintomatología que a continuación vamos a presentar. Entonces, qué síntomas vamos a tener en el paciente? Bueno, pueden ser síntomas inespecíficos, que sea alrededor del 4 a 8% de los casos. Em, no les mencioné algo muy importante, que el 90% de los casos de la enfermedad va a ser o sea, se da una sintomatología, bueno, se da una infección asintomática. Entonces, los pacientes en la mayoría de los casos van a presentar, no van a tener síntomas. Eso sí, que estén protegidos por anticuerpos. Ahora sí, los síntomas inespecíficos se van a presentar alrededor de un 4 a 8%. Entonces, ¿cuáles síntomas vamos a encontrar o cómo se va a presentar el niño? Puede presentar lo que es fiebre, cefalea de intensidad variable, lo que son vómitos, diarreas, y esto, bueno, como les mencioné, un alrededor de 4 a 8% de los casos. En caso de que los síntomas lleguen hasta aquí y no avance la enfermedad, es lo que se va a conocer como poliomielitis abortiva. Entonces, si la enfermedad sigue, vamos a tener lo que es la poliomielitis paralítica. Entonces, em, aquí lo que vamos a tener es fiebre muy elevada, cefaleas intensas, vómitos, dolor en la región lumbar y cuello, afectando a grupos musculares impidiendo la marcha. Entonces, la diferencia es de la paralítica a la forma inespecífica es que en la paralítica vamos a tener lo que son signos meningios. Entonces, si la enfermedad no continúa y el paciente solo presenta estos síntomas, se va a denominar lo que es la poliomielitis no paralítica. En caso de que la enfermedad avance, eh, se va a conocer como la poliomielitis espinal, la cual se va a caracterizar por parálisis flácida, que es muy importante tener en cuenta que esta parálisis va a ser de presentación asimétrica en lo que es tronco y extremidades. También vamos a tener que el paciente puede llegar a un estado de tetraplegia y parálisis respiratoria. Em, es importante mencionar que aquí se pueden afectar los pares craneales. Entonces, los que más se afectan son el glosofaringio y el nervio vago. Entonces, por ahí se explica lo que es el fallo respiratorio en estos pacientes y su dificultad respiratoria. También vamos a encontrar lo que es disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos con una grave atrofia muscular. También hay que tener presente que al principio de la enfermedad se puede haber un estado de hiperreflexia. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, vamos a tener esta presentación que es la usual, que es una disminución y abolición de los reflejos. Y esta poliomielitis espinal se va a dar en lo que es un 1% de los casos. Estas son algunas imágenes que les traje para que vieran cómo se presentaban los niños con la parálisis flácida. Ellos usaban muletas para ayudarse a caminar. Es importante tener en cuenta que si no hay intervenciones prontas, vamos a tener lo que son deformidades de las extremidades inferiores e incluso de la columna vertebral, como podemos ver en esta imagen de acá. Estas son las cámaras de ventilación que les mencioné al principio, debido a la falla respiratoria que en los casos graves pueden presentar los niños. Esta imagen de la derecha fue una campaña que hubo de vacunación en 1954 en Estados Unidos y que al mismo tiempo hubo una epidemia de casos. eh, Creo, creo que eran como 27,000 casos y hubo 6 fallecidos. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico de polio va a ser sobre todo clínico.
Entonces, uno se guía por la clínica presentada en el paciente y nos vamos a ayudar claramente con estudios de laboratorio, principalmente con lo que es muestra de heces, ¿verdad? En lo que se debe recolectar 2 muestras de heces en los primeros 14 días del inicio de la parálisis, con un intervalo de 24 a 48 horas entre la primera y segunda muestra. Entonces, ¿cómo se va a recolectar la muestra? Bueno, esto es importante, debido a que hay que explicarle a los padres de familia principalmente, para que ellos, bueno, nos ayuden con eso, o si el paciente está internado, nosotros hacerlo. Entonces, al paciente hay que, bueno, se le indica que, bueno, eh, a los padres de familia se le indica que hay que recolectar las muestras de heces. También nosotros tenemos que rotular lo que es el nombre del paciente y apellidos, y hay que ponerlo en un recipiente plástico limpio, y este, la cantidad de heces es de 8 a 10 gramos. Hay que tener cuidado de no contaminar la parte externa del recipiente y cerrarlo bien e introducirlo en una bolsa plástica y sellar. Entonces, también nos vamos a ayudar bueno, todo esto es para hacer el cultivo del virus, y también nos podemos ayudar con lo que es la PCR. Aparte aparte de estas pruebas, también estaría indicado lo que es un líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en un líquido cefalorraquídeo de un paciente con polio? Bueno, generalmente van a presentar lo que es em, a presentar lo que es un aumento discreto de lo que son las proteínas, una pleocitosis, y también vamos a encontrar glóbulos, una leucocitosis. Entonces, ¿qué hay que hacer en caso de que se presente un caso de poliomielitis o incluso un brote? Esto es de obligación notificar a lo que es la Organización Mundial de la Salud, y hay que señalar lo que es el origen, la extensión y el tipo de virus identificado. También hay que vigilar lo que son los esquemas de vacunación de personas que viajan, de personas que viajan a lo que son zonas endémicas, y vigilar contactos posibles que pudo haber tenido el paciente infectado con, con otras personas. Entonces, el tratamiento, bueno, no hay un tratamiento específico. Una vez que el paciente tiene la enfermedad, lo que vamos a ofrecerle al paciente va a ser apoyo de soporte, y lo que vamos a hacer es aumentar el bienestar del paciente, lo que es acelerar la recuperación y la prevención de complicaciones que pudimos ver que pueden llegar a ser muy graves. Entonces, estos pacientes generalmente van a presentar mucho dolor, por lo que hay que recetarles lo que son analgésicos, principalmente AINES. Hay que ayudarles en la parte respiratoria, y también no hay que dejar de lado la fisioterapia para prevenir lo que es deformidades y la pérdida de la función muscular. Entonces, como prevención vamos a tener lo que es la vacuna. Este es bueno, como vimos, no había tratamiento, entonces este va a ser como se podría decir como el tratamiento de elección de la enfermedad, lo que es la prevención. En nuestro país vamos a tener lo que es la vacuna de polio inactivado, que se da a los 2, 4 y 6 meses, y a los 15 meses hay un refuerzo, y después a los 4 años de edad. Entonces es importante completar lo que es el esquema de vacunación, ya que la vacuna de polio nos puede ofrecer una protección de alrededor de 15 a 20 años de inmunidad. A nivel mundial, también, bueno, tenemos lo que es la vacuna de polio oral, que se introdujo bueno, en los años de 1961, y esta vacuna, bueno, se vio que tenía más inmunogenicidad, era más, ¿cómo se llama?
más de costos más bajos y fácil de administrar. Sin embargo, no en todos los casos se administra esta vacuna. También es importante mencionar que lo que es la vacuna de polio oral, bueno, al ser una vacuna atenuada y darse por vía oral, lo que va a hacer es que el virus se va a replicar en lo que es la faringe y después a nivel de gastrointestinal, como la fisiopatología normal que expliqué del virus. Es importante mencionar que en pacientes inmunodeprimidos o con malnutrición se puede presentar lo que es el polio postvacunal, que, que lo que pasa es que el virus, cuando se está replicando, va a producir o va a recuperar lo que es la virulencia. Entonces, esto va a ocasionar que el paciente enferme de lo que es de lo que es el virus. Entonces, como principal diagnóstico diferencial vamos a tener lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que más adelante voy a hablar un poco de lo que es. También es importante mencionar otros diagnósticos diferenciales como es la ataxia cerebelosa aguda de la infancia, la mielitis transversa, polineuropatías, neuropatías, meningoencefalitis virales, enfermedades enterovirales del sistema nervioso y la parálisis flácida muscular. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune desencadenada por una infección viral o bacteriana, que más adelante les voy a presentar lo que son los gérmenes más frecuentes precedentes a esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad, este síndrome de Guillain-Barré se va a presentar por una debilidad simétrica. Entonces, si recuerdan bien, la poliomielitis va a presentarse por una debilidad que al principio va a ser asimétrica, una parálisis asimétrica. Entonces, esto es un punto importante de cómo podemos diferenciar la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré. También se dice que el síndrome de Guillain-Barré es de una progresión rápida, donde la sintomatología o los signos van a comenzar en lo que es distalmente y va a avanzar proximalmente. Entonces, en los casos graves puede llegar a afectar lo que es la musculatura respiratoria y en estos también puede haber pérdida de lo que es reflejos osteotendinosos y signos sensitivos leves o ausentes. Entonces, se dice que el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de lo que es la parálisis neuromuscular aguda y como fisiopatología vamos a tener que va a haber una destrucción del axón de la neurona e incluso vamos a ver destrucción de la vaina de mielina, como podemos ver en esta imagen, en lo que va a incapacitar los impulsos los impulsos sensitivos de lo que es de extremidades inferiores a sistema nervioso central. Entonces, ¿qué microorganismos vamos a tener más frecuentemente? Bueno, está el Campylobacter jejuni, que se va a presentar en un 26 a 41% de los casos. Es el germen que más se aísla, perdón. El citomegalovirus en un 10%, Epstein-Barr en un 10%, Haemophilus influenza del 2 al 13%. Y por último tenemos el virus de varicela zoster y el Mycoplasma pneumoniae. Como criterios diagnósticos vamos a tener lo que es la debilidad progresiva de más de un miembro, desde mínima debilidad de las piernas con o sin ataxia o parálisis total de las 4 extremidades. También vamos a tener lo que es las parálisis faciales y oftalmoplegia. Eso es importante mencionarlo porque hay un tipo de síndrome de Guillain-Barré que es el, el síndrome de Miller-Fisher. Entonces, este tipo de parálisis se va a presentar principalmente en lo que es ojos y también vamos a tener lo que es alteraciones de la marcha. También otro criterio diagnóstico es la arreflexia osteotendinosa, la afectación relativamente simétrica
les mencioné, que es importante como diagnóstico diferencial con lo que es polio. La afectación de nervios craneales, como les mencioné, los más frecuentes son el glosofaringio y el nervio vago, que es que nos ayuda a lo que es, bueno, lo que explica el compromiso respiratorio y la sintomatología cervical del paciente. Y la recuperación comienza tras 2 a 4 semanas después de la infección. La mayoría de los pacientes se recuperan en lo que son meses. Entonces, estos son datos, criterios de diagnósticos de Bury, en donde es un poco más de lo que les vengo hablando. Como podemos ver, características, aquí dice características necesarias para el diagnóstico, lo que es la debilidad progresiva en ambos brazos y piernas, la reflexia. Vamos a tener características que nos apoyan al diagnóstico, como es la progresión de los síntomas durante días a 4 semanas, la simetría, signos o síntomas sensoriales leves, afectación de pares craneales, hallazgos típicos en lo que es líquido cefalorraquídeo, como lo que es la disociación albúmino-citológica. Y también, bueno, aparte de esto, vamos a encontrar un aumento considerable en lo que son las proteínas. Entonces, en la electromiografía también es un dato que nos puede ayudar mucho a lo que es el diagnóstico, en donde podemos ver que la velocidad de conducción de estos pacientes van a estar muy disminuidas. Vamos a tener características que ponen el duda en diagnóstico, como la debilidad asimétrica, disfunción vesical e intestinal persistente o intestinal inicial. Y más de 50 células en lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya que los glóbulos blancos en esta enfermedad van a estar normales. Ok, esta es la escala de Hughes, que nos da más que todo una idea del grado de discapacidad del paciente. Entonces, el grado 0 va a ser un paciente que no tiene discapacidad. El grado 1 va a ser que tiene signos y síntomas menores, es decir, una sintomatología muy parecida a lo que es un cuadro catarral, pero el paciente conserva lo que es la capacidad de correr. En un grado 2 vamos a tener que el paciente es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. Grado 3 es capaz de caminar 10 metros con ayuda. Un grado 4 es un paciente ya confinado a una cama o silla sin poder caminar. Un grado 5 es aquel paciente que requiere asistencia respiratoria. Y ya el grado 6 es cuando el paciente ya tiene bastante compromiso a nivel sistémico y muere. Estos son otros criterios que nos pueden ayudar a lo que es el diagnóstico, el cual son los criterios de Brighton, y más que todo se basa en lo mismo que le vengo hablando, lo que es la debilidad y flacidez de las extremidades, y lo que son los reflejos osteotendinosos que vemos que pueden ser disminuidos antes del curso monotásico de la enfermedad, las células en líquidos cefalorraquídeos menores a 50, las proteínas que van a estar aumentadas y los estudios de conducción nerviosa que van a estar alterados. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré leve va a ser expectante. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado y hay que monitorizar al paciente, la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Hay que darle ayuda, tratamiento de soporte en casos de que presente algún malestar o algún signo que podamos ver que puede empeorar la enfermedad. Y el síndrome de Guillain-Barré moderado a grave, ya aquí se da un tratamiento más específico, como es la plasmaféresis. Sin embargo, estos son como algunos criterios a los que se le da al paciente el tratamiento con plasmaféresis, los cuales son síntomas menores a 4 semanas, preferiblemente dentro de las 2 semanas, con una enfermedad rápidamente progresiva, una debilidad progresiva con musculatura orofaringea y ventilatoria. Y la plasmaféresis se podría realizar tanto con albúmina al 5% como con también plasma fresco congelado.
Y aparte de la plasmaféresis, se puede dar lo que es la gamma-globulina intravenosa a una dosis de 1 gramo por kilo por día por 2 días, o 0,4 gramos por kilo por día por 5 días, y la dosis total va a ser de 2 gramos por kilo. Como recomendaciones generales, es importante, como les mencioné, el monitoreo del paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica, el balance hidroelectrolítico y, y las aspiraciones de las secreciones bronquiales. Entonces, ¿a qué paciente podemos referir a una unidad de cuidados intensivos? Es todo aquel paciente con hipotensión precipitada por la plasmaféresis, un paciente que tenga sospecha de sepsis o neumonías, cuadro clínico de rápida instalación o una ventilación mecánica o evidencia de necesidad de apoyo mecánico, es decir, un paciente que tiene ya compromiso respiratorio. Y eso sería todo. Muchas gracias.